Buenas tardes, amigos. Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo. Uno de los mayores misterios de nuestras Sagradas Escrituras gira en torno a los patriarcas, Abraham, Moisés y demás, y ese misterioso y, en mi opinión, pues falso Éxodo, que es una de las bases de nuestra religión. En este vídeo os voy a hablar de ese patriarca Abraham, asociándolo con la figura del faraón egipcio Akenatón, y voy a hablar también pues un poco de ese misterioso Éxodo, también en continuación pues de alguno de los vídeos que hice anteriormente. Este vídeo lo hago con motivo de la serie que empecé con el vídeo El viaje de Adán al centro de la tierra, que continuará con el enigma de Melquisedec y los Reyes Magos de la Natividad, pero considero necesario intercalar este vídeo para darle un valor un poquito más real, o que podamos seguir un camino mucho más real que esa serie que es pura simbología para iniciados, recogidos pues en los escritos de la caverna de los tesoros. En este caso, amigos, ni Abraham es el patriarca bíblico que nos cuenta el Antiguo Testamento, ni Moisés era un descendiente judío de la tribu de Leví, de los famosos levitas. Abraham, piedra angular de nuestra religión y de las tres grandes religiones monoteístas que existen a día de hoy, la judía, la islámica y la cristiana, pues no sería este insigne patriarca bíblico reflejado en estas escrituras, sino que su figura nos oculta su identidad real, que no es otra que la del faraón egipcio Akenatón o Ajenatón. Algo parecido pues sucede con la figura del patriarca bíblico Moisés, que no sería, como nos dice la Biblia, y repito, pues un hombre de la tribu de Leví, sino más bien un seguidor de Akenatón, quizá un general egipcio, seguidor pues de esta religión del sol, de este culto a la luz, que no es el culto a Amon-Ra. Y al menos pues esta es la tesis de los investigadores franceses y también judíos, que son hermanos, que se llaman Roger y Mesud Saba. Recogido pues una investigación de más de 2 décadas en un libro que se llama Los secretos del Éxodo, en el que defienden pues a capa y espada estas ideas que os voy a ir comentando. Hace ya 2 décadas que este par de hermanos pues se planteó la duda que dio origen a esta investigación, y es una duda que tenemos todos, simples aficionados o ya historiadores e incluso arqueólogos. ¿Cómo era posible que el señor Abraham y el señor Moisés y todo el pueblo hebreo en general no hayan dejado rastro de su paso por Egipto durante 400 años nada menos, pese a ser el escenario central o una parte muy importante del Antiguo Testamento? La respuesta la encontraron, pues como dije, tras más de 20 años de complejos estudios, tanto lingüísticos como arqueológicos. No estoy diciendo que la verdad sea lo que se expone en este libro, pero la sensatez lleva a aceptar muchas partes de estas historias, y más si las comparamos pues con las leyendas insufribles que nos cuentan. No estoy de acuerdo en algunos puntos, trataré de comentarlo, pero en lo que es la base real, pues me cuadra bastante bien. Lo primero que hicieron estos hermanos pues fue comparar los textos en hebreo y arameo de la Biblia, partiendo de la exégesis de Rachi. La cronología es muy complicada, ¿vale? Por lo tanto, desprestigiar el libro atendiendo a la cronología oficial sería muy sencilla, pero estaremos todos de acuerdo en que la cronología egipcia no hay por dónde coger pues esta explicación oficial. A saber, pues en esta exégesis de Rachi pues se supone un comentario del Antiguo Testamento pues basado en el Pentateuco hebreo y también en esta Biblia aramea, ¿no? Ya no hablemos del Antiguo hebreo. Tras lo cual, estos hermanos pues llevaron a cabo una serie de excavaciones en Egipto y el estudio a fondo de las pinturas murales, según nos cuentan, que ornan las tumbas del Valle de los Reyes, en las que supuestamente descubrieron, y ocultos entre los jeroglíficos, una serie pues de símbolos en lengua hebrea.
Quizá esto para estos hermanos ya es motivo del origen hebreo o el origen egipcio de la lengua hebrea, con la que no estoy de acuerdo, sino que creo que es algo bastante anterior, y lo trataré de ir comentando pues en este vídeo o en vídeos sucesivos. Poco a poco los hermanos pues fueron uniendo todos los cabos sueltos, lo que les condujo a un excepcional hallazgo, según ellos, que serían los orígenes egipcios del pueblo judío, cuestión que comentaré luego, con la cual tampoco estoy totalmente de acuerdo. Según los hermanos Sabá, el famoso éxodo bíblico no se trató de otra cosa que la expulsión de Egipto, o de la parte en la que residían en Egipto los habitantes monoteístas de Akenatón, el famoso faraón, la ciudad de Akenatón, y también de su mujer Nefertiti. Akenatón adoraba a un solo dios, como se sabe, aunque fue un cambio, y era por lo tanto pues monoteísta. Para los que no lo sepáis, le sucedió su hijo o supuesto hijo Tutankamón, y seguramente de otra de las mujeres, no Nefertiti, y a este el faraón Ahí, hijo de Tutankamón o familiar, que reinó pues del 1331 al 1326 a.C., un periodo muy cortito, siempre basándonos en esta cronología oficial. Fue precisamente este último faraón, furibundo politeísta, es decir, de la religión anterior a Akenatón, el que daría la orden de expulsar del país pues a la hueste monoteísta que poblaba esta ciudad, expulsión de la zona y en la cual se dirigieron posteriormente a Canaán, que en aquel momento era claramente dominio egipcio. Por lo tanto, es muy complicado creernos en ese éxodo bíblico en el cual salen de una parte de Egipto para ir a otra que estaba dominada por los mismos y que no lo hayan registrado. Es un tema difícil de creer, sobre todo en el imperio que lo registraba todo, un imperio que lo registraba todo como los egipcios. Y más aún, los egipcios expulsados hacia Canaán, que es una provincia situada a 10 días de marcha desde el valle del Nilo, no desde más abajo, nos dicen estos investigadores que no se llamaban hebreos, sino yahuds, de lo que provendría después el término Yahuda o la formación de Judea, y nos explican que significa adoradores del faraón, adoradores de Akenatón. A partir de ese descubrimiento, los hermanos decidieron pues estudiar a fondo el libro del Génesis, y nos dicen que pudieron comprobar que el mismo pues reproduce punto por punto la cosmogonía egipcia, cosa o cuestión con la que estoy totalmente de acuerdo. Creo que la base de nuestra religión es una copia de lo que expresa el origen de la creación egipcia, que a su vez probablemente sea una copia o referencia de esa primera humanidad, o de esa última humanidad modificada, quizá procedente de Etiopía. La Biblia, al hablar de Abraham, pues respeta el orden cronológico de la vida del faraón Akenatón, el faraón monoteísta, y narra su biografía en perfecta sintonía con la egiptología, desde el sacrificio de su hijo, en este caso el asesinato de Akenatón, y a la ruptura pues con el politeísmo, ¿vale? Con estos seres a los que adorábamos, que después uno, el innombrable, se hizo con el poder y los convirtió a todos en demonios, pero estos seres que ni mucho menos eran la fuente, que ni mucho menos eran Dios, sino como siempre los usurpadores, que podemos comprobar en cualquier cultura antigua. Después de esa ruptura con el politeísmo, pues pasando por la destrucción también de los ídolos o las intrigas entre sus esposas, las esposas de Akenatón. Solo así se explicaría el hecho pues de que no se hayan descubierto los jeroglíficos egipcios, o en los jeroglíficos egipcios, los testimonios, como dije antes, de un pueblo esclavizado que vivió durante más de 400 años en Egipto, y supuestamente 200 como esclavos bajo el reinado pues de distintos faraones. De igual forma, solo así pues explicaría que los expulsados pudieran instalarse en Canaán, una propia tierra de Egipto, administrada además por los gobiernos egipcios durante gran parte de su historia, sin que la autoridad faraónica pues reaccionara, es decir, masacrados o expulsados, y solo así se explicaría cómo un pueblo pues tan impregnado por la sabiduría de Egipto pudo desaparecer pues de la manera más misteriosa, sin dejar ningún rastro o ninguna huella.
una premisa a la que años antes y por pura intuición pues también había llegado el famoso o afamado Sigmund Freud, el cual nos dijo que si Moisés fue egipcio, si transmitió su propia religión a los judíos, que esta fue la de Akenatón, la religión de Atón, y bueno, al parecer pues no le falta razón en esta cosa a Sigmund Freud, y no soy muy amigo de sus estudios. Los investigadores franceses sostienen que tanto Abraham, Moisés, Sara, Isaac, la famosa Rebeca, Jacob o incluso el propio Israel, pues que ocultan nombres y títulos de la realeza egipcia, y nos dice que por ejemplo Aarón es el famoso hermano de Moisés, pues que habría sido en realidad el faraón Hormet, y que Moisés, el egipcio, en egipcio Mosé o Ramesú, pues dice que después se convertiría en Ramsés I. Josué, que era el servidor de Moisés, ¿no?, el príncipe Oseas, el que entró en la tierra prometida, nos dice que es el primogénito de Moisés, y de hecho pues ambos comparten los mismos símbolos, que serían la serpiente y el bastón, los cuernos y los rayos, símbolos totalmente egipcios, y también un mismo destino, que sería el de servir de acompañantes a los disidentes a través del desierto. Yo creo que afirmar esto por parte de los hermanos Saba es un poco una colada. Sí creo que eran egipcios, pero no creo que Aarón fuese ese faraón ni que Moisés fuese Ramsés I. De hecho, creo que es algo que atiende al sistema el tratar de asociar todo con Ramsés. Si os fijáis en la arqueología egipcia, prácticamente toda llevada a cabo desde investigadores israelitas en la Universidad de Tel Aviv, solo parecen importar los descubrimientos que atengan a ese famoso Ramsés y a esas estatuas que están por todos los lados, ocultando así la verdad que es en mi opinión. Y es que también la Biblia, pues amén de ser el libro sagrado del judaísmo y del cristianismo, y también del islamismo, aunque no toda, pues es una auténtica joya de la literatura en la que se mezcla la historia con la leyenda y el mito con el rito. Lo que dicen en la investigación de los hermanos Saba, pues nos dicen que son muchos los personajes bíblicos hasta ahora tenidos por históricos que pertenecen al ámbito de los relatos legendarios. Ellos mantienen, cosa que yo opino distinto y os haré el apunte, pues ellos mantienen que Adán y Eva que no existieron, y que lo mismo se podría decir de Caín, de Abel, de Set. Incluso dice que no es histórico tampoco el propio personaje de Noé y de sus hijos, e incluso pues habla de Lot, de Sodoma y Gomorra, Lot, el sobrino de Abraham, y lo da como falso, tanto la existencia de estos personajes como la propia destrucción de Sodoma y Gomorra. Como dicen muchos estudiosos de la Biblia católica, pues los patriarcas son apenas asibles como figuras históricas, es decir, que la penumbra casi absoluta pues cubre toda una época de la existencia de Israel que va desde el siglo más o menos 18 al 14 antes de Cristo. Yo estoy de acuerdo en que el propio personaje de Adán, Eva, Caín, Abel y Set no son reales atendiendo a ese nombre, pero sí considero totalmente histórica, quizá un poco figurada, pero sí histórica, la existencia de esos seres. Para mí, Adán y Eva son perfectamente asociables al mito de Isis y Osiris. Para mí, historia, lo voy a decir mito, leyenda, para el que no lo crea, para mí historia. Incluso Caín y Abel pueden ser los mismos Osiris y Set, o incluso Horus y Set. Y aun entendiendo y aceptando que Sodoma y Gomorra no sean las ciudades exactas que nos localizan en Israel cerca del Mar Muerto, las ciudades de la llanura, creo que sí hay un simbolismo en el cual podemos dar o ir a una historia base que se puede desprender de eso, que es una lucha, como en todo el Antiguo Testamento se pone siempre luchas por la degeneración, la destrucción, si gigantes, si humanos no adoradores de Dios, sino adoradores de Baal o de otros, pero creo que sí engloba una verdad importante en esa destrucción de la civilización anterior.
y por lo tanto, pues aun viendo mucho simbolismo, ¿no?, y que hay que interpretar muchísimo en estos mitos de la creación, bueno, pues opino que realmente sí hubo un principio. Creo que hubo una manipulación de esos primeros humanos, pues reflejados en Isis, en Osiris, en Adán y Eva, y en otros muchos que veréis en otras religiones, incluso Maya, Buda y compañía. Incluso algunos exégetas entienden, pues este periodo de brumas históricas hasta la época mosaica, desde el siglo XII a.C., que serían dos épocas en que los historiadores de Israel pues plasmaron con un puñado de recuerdos legendarios. Bien, entre los apuntes que quería hacer antes, pues el origen egipcio de los judíos es un tanto complicado de asimilar, e incluso el origen del hebreo, porque ahí sí ya no disponemos de datos que sean más fiables que los propios oficiales, ¿no? Ese antiguo hebreo que desapareció y ese idioma que después nos vendieron. Yo creo que los judíos, tal como vemos hoy, o lo que se les llama semitas, eran unos pueblos, pues quizá nómadas, que habitaron la zona y que con el tiempo se fueron apropiando de estas historias que allí fueron quedando, ¿no? Estoy más pues porque lo conocemos como hebreos, pues fuese eso, un pueblo nómada que habitaba toda la zona, tal y como se va explicando en la Biblia. Incluso se justifica lo de Caín y Abel, esos sacrificios a Dios, en que Caín era el malo porque ofrecía cereales y productos de la tierra, y Abel el bueno porque ofrecía ganado. Por lo tanto, los nómadas, que serían ellos, harían esta creación atendiendo a que sus costumbres nómadas pues llevan la crianza del ganado más que lo de la agricultura. De hecho, es todo un enfrentamiento, ¿no?, entre lo que podríamos llamar sociedades ganaderas y las sociedades pues horticultoras. Después, en el tema de Adán y Eva, como os dije, pues me cuadran los mitos de la creación egipcia de ese origen. Pero vamos, aparte de lo que nos dice el libro de René Guénon, os doy la idea de lo que considero un poco qué fue este éxodo, qué es Akenatón, y también me interesa pues seguir comentándolos, y me voy a hacer eco pues de las investigaciones de mi amiga Nurcace García, del pescador inteligente, ¿vale?, de la cual pues saco algunas de estas ideas tan bien trabajadas que tiene. Nos dicen que Akenatón, el único faraón que realmente se hacía representar tal y como era, ¿vale?, ya quizás pues perteneciente a una raza ya degenerada, que sobrevivió de esta antigua cultura, llamémosle Atlantes, esta cultura de seres gigantes, no de 20 metros, sino estos de 3 metros, con la famosa cabeza de huevo, o el cono, ¿no?, los cráneos elongados, pero no artificialmente. Considero que de alguna manera pues Akenatón es descendiente de estos seres, y que en lo más profundo de su ser, una vez se convirtió en faraón, o incluso antes, cuando era el faraón su padre, de alguna manera estaba obsesionado con conocer esta verdad. Si os fijáis en lo que nos dice la Biblia, Abraham nos lo presentan siempre como caldeo, como sumerio, cuestión con la que estoy totalmente en desacuerdo, igual que sean anteriores que el mundo egipcio, ¿no? Siempre se identifica con esa Babilonia, la ramera, ¿no?, la gran ramera Babilonia. Ahí se habla de viajes a Egipto, pero hay un viaje muy importante que es a conocer a Melquisedec. En la Biblia a Melquisedec se le pone como el rey de Salem, lo asocian con Jerusalén, pero yo también estoy en desacuerdo y creo, no sé si era una figura viviente, como comentaré en el próximo vídeo, pero Akenatón de alguna manera cruzó Egipto y se trasladó hasta la antigua Fenicia, a lo que hoy conocemos por Líbano, y allí, quizá en Biblos o incluso en Baalbek, porque puede ser el sitio del sepulcro de alguna antigua figura muy importante, Akenatón, en su afán de conocer la verdad, viajó hasta allí a conocer a Melquisedec, sea ser o sea figurado, que no es otro que un viaje a conocer la verdad. Melquisedec, el seguidor o el que conoce a él, Elión,
es decir, un ser por encima de nuestro Dios Yahvé, tal como refleja la propia Biblia, y era el conocedor y el garante de la verdad. ¿Cuál sería esa verdad? Pues el origen del ser humano y el origen de la divinidad, es decir, qué es realmente esa fuente de la que estamos hablando, y no Yahvé. En el momento que Akenatón conoce esa verdad es cuando posteriormente se dirige a Egipto. Bueno, y un apunte, no olvidéis que el símbolo de Melquisedec, es decir, Melquisedec recibe a Abraham con pan y vino, que es el símbolo posterior de Jesús. De hecho, a Melquisedec lo consideran el primer sacerdote cristiano miles de años antes de existir Cristo, pero es sobre todo el símbolo de Osiris, ¿vale? Por ahí quizá van un poco los tiros. Y la arqueología y la antropología pues demuestran que quizá esos fenicios y posterior griegos provenían de Etiopía, de donde salió pues esta primera o esta última raza que conocía aún la verdad. En su vuelta a Akenatón lo que hace es cambiar el culto, pero cambiar el culto de Amón a cambiarlo al culto del sol, pero no del sol Ra, sino de Atón, la fuente, es decir, el verdadero Dios, la luz, el origen de todo. Eso, bueno, crea nuevas ciudades en las que se dedica todos los días a ese culto. Se crea un problema pues, político y ciudadano realmente en la historia de Egipto, y los seguidores del anterior Amón pues no están de acuerdo y se producen unas revueltas fuertes en todo Egipto. De hecho, tanto Akenatón, no se sabe quizá el destino, pero probablemente asesinado, al igual que su hijo Tutankamón, y esto nos recuerda a todos los profetas, incluido Jesucristo, Juan el Bautista y alguno más, los profetas de la verdad, no los falsos profetas, que acaban todos pues asesinados por la contraparte. La parte que está vendida al mal, la parte que está adorando a esos seres usurpadores que dominan la tierra, tanto la vida como probablemente la política nuestra. Posterior a esa caída de Akenatón es cuando se produce el famoso éxodo por parte de Moisés. Moisés, el general egipcio, seguidor de esta misma cultura de Akenatón, que son quizá expulsados o combinados a marcharse hasta la zona de Canaán, y ahí en el camino es cuando se produce la famosa aparición, el famoso éxodo y esa supuesta entrega de las tablas de la ley, que no es que la última treta, la última mentira que nos lleva a todas estas religiones politeístas. Ahí probablemente después de ayudarles a cruzar ese río famoso y esas aberturas del Mar Rojo, Yahvé se le presenta a Moisés diciéndole que es el auténtico Dios del sol. Moisés, que no era Akenatón sino el seguidor de esta religión de Akenatón, quizá desconocedor de la verdad en su profundidad, acepta a Yahvé como el único Dios, y quizá ese propio Yahvé sea el mismo Ra enmascarado, haciéndose nuevamente pasar por Dios. Ahí es el famoso viaje de esos 40 años hacia la tierra prometida, que estoy convencido de que no era en Oriente Próximo. No te pueden prometer un desierto como tierra, sino que estaba en un lugar mucho más alejado hacia la India, quizá esa famosa Cachemira, en la que aún hoy en día se adora esa tumba de Moisés. Y lo que hicieron con esto es que esa tribu perdida de Israel quizá era la única que aún tenía un poco de sabiduría de la verdad, es decir, la que conocía esa antigüedad, ¿vale? Ese ojo de la segunda visión, esa conexión con la fuente. Quizá Akenatón, Senshujor, esos seguidores de Horus que aún tenían el ojo de la segunda visión, y por eso pues fue llevando quizá esos conocimientos también pues por toda Asia. Y los que entraron en la tierra prometida, gente joven, de una generación ya posterior, ¿no?, a esos primeros que salieron de Egipto, y ahí pues como no conocen la verdad anterior, es mucho más fácil esa manipulación que nos llevó a la creación de todas estas historietas de usurpación y del innombrable. E incluso pues podemos ir viendo cómo
nos vamos derivando a la India y se van fundando incluso los brahmanes, la religión abrahámica, esa magia egipcia, esa magia de la resurrección, de la desencarnación y reencarnación y muchas cosas más, que posteriormente, con el nacimiento de Cristo, es probable que volvieran representados pues en esos magos de la Natividad. Por lo tanto, esto es el primer vídeo, esa continuación, ¿vale? Para que nos hagamos a una idea, en la cual pues, las claves sumerias y las claves babilonias para mí son uno de los orígenes de la conspiración, y que creo que lo que están haciendo es separar el auténtico origen de nuestras religiones y de nuestra propia raza, separarla de ese Egipto, de esa Etiopía, y confundirnos con Babilonia y no representarnos con Alejandría. Espero que os haya gustado y servido de algo este vídeo, por lo menos para abrir alguna puerta a esas investigaciones. Os pido que lo compartáis, que en las redes sociales, que os suscribáis al canal, y muy prontito pues seguiré, como dije antes, con el enigma de Melquisedec y los Reyes Magos de la Natividad, y posteriormente empezaré a ir a recorrer el camino contrario a Akenatón, y toda esta historia que os digo, estamos hablando de hace unos 4.000 años, no más, 4.500 años como mucho, ya depende de las cronologías, pero todo esto deriva en miles de años anteriores de manipulación, de conocimientos y de falsa verdad. Por lo tanto, nada, que tengáis muy buen día y nos vemos en el próximo viaje al otro lado del espejo. Adiós, amigos.